Sean A, B conjuntos no vacíos y suponga que f es una función de A en B y que tanto D como E es subconjunto de A, o sea, son subconjuntos del dominio de la función. Demuestra que la imagen directa de D intersección E es subconjunto de la imagen directa de D intersección la imagen directa de E. ¿Okay? En este caso, tenemos que probar que este conjunto es subconjunto de este otro, o sea, está contenido o dentro de este otro conjunto. Para esto recordemos, en teoría conjunto, lo que significaba que un conjunto M estuviera contenido dentro de un conjunto N. Esto era equivalente a probar que para todo elemento, si estaba en el primer conjunto, o sea, en el conjunto M, implicaba estar en el segundo. O sea, para todo elemento que esté en el primero, pues va a estar metido en N. ¿Okay? Sin embargo, acá los conjuntos son imágenes directas. Entonces necesitamos saber qué significa la imagen directa de D intersección E. Y esto, la definición, recordemos que es que para todo, este conjunto, pues esto es un conjunto, la definición del conjunto imagen directa de intersección E son todos los, recuerden que es una imagen directa, entonces son todos los f de x tal que ese x está en el conjunto de intersección E. Esta fue la definición que dimos en clase. Por el otro lado, la imagen directa de D sería todos los f de x tal que x esté contenido en D. Y la imagen directa de E serían todos los f de x tal que este x esté en E. Entonces, ¿qué significa que un elemento esté en este conjunto? Un elemento está en este conjunto significa que ese elemento es un f de x, donde ese x está en D intersección E. Y así con todos los demás. ¿Qué significa que un elemento esté en f de E, de D? Un elemento está en f de D, quiere decir que ese elemento es igual a un f de x con el x en D. Y así sucesivamente para el otro, para el f de E sale de forma análoga. Entonces, para hacer este ejercicio, empecemos diciendo que lo que hay que probar. Hay que demostrar que para todo y hablo de Y porque las imágenes directas están en el codominio de la función. Recordemos que en general, si yo tengo aquí el conjunto A, que es mi dominio, por aquí está el conjunto B, que es el codominio, aquí tengo la función f, y por aquí tengo el conjunto D, la imagen directa está por acá, digamos es un conjunto en el codominio. Por costumbre, los x viven en el conjunto A, en el dominio de la función, y los y los tiramos en el codominio de la función, de hecho en el ámbito. Entonces, si yo tengo a alguien acá, ¿ok? O sea, un y aquí, ese y es porque hay un x acá que le está correspondiendo, ¿ok? Regresando, entonces, para todo y, si y pertenece a f de D intersección E, implica que este y pertenece a f de D intersección f de E. Eso es lo que tenemos que probar. Como la estructura es para todo y es implica, entonces ya sabemos cuál es el arranque de la demostración. Entonces, sea y un elemento arbitrario tal que este y cumple el antecedente de la implicación, es decir, este y pertenece a f de D intersección E. Pero de ahí vamos a arrancar. ¿Pero qué significa que y está ahí? Recordemos que la definición que nos decía es que este y es igual a un f de x tal que el x pertenece al conjunto de intersección E.
Pues bien, entonces tenemos que y es igual a f de x, tal que x está en la intersección. Pero esto es exactamente lo mismo a decir que y es igual al f de x, tal que x está en D y x está en E. Ahora, esto lo podemos separar de la siguiente forma. Podemos decir que y es igual a f de x, tal que x está en D. Pues están los dos al mismo tiempo. Entonces podemos decir que están D nada más, porque como estaban los dos, están D. Y repetimos esto, y es igual a f de x, tal que este x está en E. Pero ¿qué significa que y sea igual a la f de x, tal que x está en D? Esto significaba, vean que podemos trabajarlo de esta forma. Si solo el hecho de que x esté en D, yo puedo decir, mira, y es igual a f de x, tal que este f de x pertenece a f de D. Podemos decirlo de esta forma. Y aquí podemos decir que y es igual a f de x, tal que si x está en E, f de ese x va a estar en la imagen directa. ¿Okay? Recuerden, si x está en E y E está en el dominio de la función, está contenido en el dominio, la imagen de ese x está en la imagen directa de E. Recuerden eso. Entonces y es igual a f de x y ese f de x está en f de D. Esto implica que yo puedo cambiar el f de x por el y. Entonces tengo que y pertenece a f de D. ¿Y qué significa esta parte, esta otra parte? Que el f de x está en f de E, en la imagen directa de E. Pero el f de x es y, entonces y pertenece a f de E. Ahora, si y está en f de D y y está en f de E, por definición de intersección, el y va a pertenecer a la intersección de ambos. Y ahí terminamos el ejercicio. Partimos de que está en la imagen directa de la intersección de D y E y llegamos a que está en la intersección de las imágenes directas de D y E. Entonces, por lo tanto, la imagen directa de D intersección E es subconjunto a la imagen directa de D intersección la imagen directa de E. ¿Okay? Ahí tendríamos el ejercicio. Ahí tienen ustedes en el libro algunos más que pueden intentar. ¿Okay? Recordemos que lo que tienen que tener bien presente es qué significa que F, o sea, que un elemento está en la imagen directa y qué significa que un elemento no está en la imagen directa. Esas dos cosas tienen que tenerlas bien claritas para poder trabajar o hacer estos tipos de ejercicios.